El título de la conferencia, como veis en la publicidad, ¿es necesario el diezmo? Este tema suele levantar ampollas, especialmente en el mundo de los pastores. Algunos pastores evangélicos y especialmente pentecostales y neopentecostales, que son los dos movimientos, digamos, de mayor crecimiento actualmente dentro del ámbito evangélico, pero que hacen del diezmo algo como una doctrina excesivamente fundamental, sin serlo, porque no es una doctrina fundamental, pero la convierten en fundamental. Después de la conferencia, pues daré oportunidad para que si tienen preguntas, la puedan hacer sin problema. Yo me comprometo a responder siempre con la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto al diezmo, es evidente que la mayoría de los pastores a esta pregunta responderían que sí. ¿Es necesario el diezmo? Ellos dirían sí. Es necesario, pues de ese modo sustentan su ministerio, sustentan sus locales y, bueno, los gastos comunes o corrientes que suelen tener las iglesias, ¿verdad? Además, así han sido enseñados y así enseñan ellos que el diezmo es lo mínimo que un creyente debe dar. Bueno, para hacer el sostenimiento, ¿no?, de la obra de Dios. Algunos afirman que hay que dar diezmos, que hay que dar ofrendas voluntarias, que hay que dar primicias, que hay que dar pactos, compromisos de consagración, siembras y no sé cuántas cosas más que se inventa para seguir sacando dinero al pueblo de Dios, ¿no? Si quieres que Dios te bendiga, tú tienes que darle dinero. Cuanto más dinero le des, más bendición, más grande será el milagro que tú recibas de parte de Dios, ¿no? Todo este tipo de cosas son argumentos que se utilizan para, de alguna manera, manipular a la gente y sacarle su dinero, ¿no? Todo eso es absolutamente falso y es sin fundamento bíblico. Son doctrinas basadas en textos fuera de contexto como pretexto. Sin embargo, entrando en materia, les diré en primer lugar que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice algo importante que hay que tener en cuenta. Él dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esta es la clave. Esto es lo que nosotros queremos fomentar. Esto es lo que nosotros queremos incentivar, que la gente conozca la palabra de Dios para que si habla, hable conforme a las Sagradas Escrituras. De modo que todo cuanto nosotros digamos debe tener un fundamento bíblico. Generalmente, la mayoría de los pastores y de las iglesias afirman tener fundamento bíblico, pero hay que observar y tener en cuenta si realmente el texto que estás usando es bien usado o si están sacando ese texto de su contexto como pretexto. De modo que ese es el mayor problema, yo diría, que tiene la Iglesia actualmente. El enorme desconocimiento de la palabra de Dios. Hace apenas un par de siglos, cualquier cristiano conocía perfectamente las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hoy en día hay muchos creyentes, muchas personas que afirman ser cristianos y realmente no saben nada de la palabra de Dios, sino aquello que escuchan, y no todo lo que oyen es conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, es importante siempre que vayamos a las Sagradas Escrituras para ver si lo que decimos es correcto o no. Lo importante no es, en cuanto a este tema y en cuanto a cualquier otro tema relacionado con la fe, no es qué opina el pastor Nicolás García, o qué dicen los testigos de Jehová, o qué dice la Iglesia Católica. Lo importante realmente es qué está escrito, qué es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Por eso nuestras congregaciones adoptan ese nombre precisamente, Iglesias Cristianas Berea, porque dice la Sagrada Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos del 10 al 11, que los cristianos que estaban en la ciudad de Berea eran más nobles
que los que estaban en la ciudad de Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les predicaban era verdad. Y en aquella ocasión, quienes les estaban predicando eran apóstoles. Y aún siendo apóstoles quienes les predicaban, ellos investigaban a ver si lo que ha dicho el apóstol Pedro es verdad, a ver si lo que ha dicho el apóstol Pablo es correcto. Ese es el espíritu que nosotros queremos transmitir. Es el deseo de que la gente investigue las Sagradas Escrituras, conozcan la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, si permaneciereis, y ahí hay una cláusula condicionante, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy en día muchísimos cristianos viven en esclavitud religiosa. Hay personas que no tienen para comer y dan lo poquito que tienen para la iglesia. Y me parece un despropósito, porque la primera iglesia de la que uno debe cuidar es su propia casa. ¿Okay? Dice la palabra de Dios que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, sin embargo, hay pastores sin escrúpulos y sin vergüenza que presionan a la gente, los manipulan para que lo poco que tienen lo den a la iglesia y se quedan sin comer. Entonces, eso es impropio de un verdadero siervo de Dios. Por tanto, nosotros tenemos un vivo interés porque la gente vuelva a las Sagradas Escrituras. Pero no se confundan, no todas las congregaciones que se hacen llamar Berea realmente tienen el mismo espíritu y el mismo deseo de escudriñar las Escrituras. Ahí en las redes sociales hay iglesias que se hacen llamar Iglesia Bautista Berea y resulta que tú contrastas la doctrina que ellos tienen con lo que dice la Biblia y no concuerdan. Entonces, que se llame Berea no significa que tenga la verdad o que tenga esa doctrina. Por eso cada congregación debe ser escudriñada a la luz de la palabra de Dios. Hay una asignatura que se llama hermenéutica. Es la ciencia de la correcta interpretación de la Biblia. A través de la hermenéutica se aprende a interpretar los textos, porque no olvidemos que la Biblia en realidad no es un libro, es una biblioteca que reúne 66 documentos. Entonces, aquí tenemos documentos que son cartas, otros que son escritos, otros que son historias, otros que son poemas, y cada uno de esos documentos hay unas normas a tener en cuenta para poder interpretarlo adecuadamente. Porque la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan. Moisés vivió 1500 años aproximadamente antes de Cristo, el apóstol Juan hasta el año 70 más o menos después de Cristo. Y ahí, en ese periodo de tiempo, la Biblia la escribieron casi 40 personas, desde un rey hasta un esclavo. Es decir, diferentes personas en diferentes épocas, con diferentes culturas, en diferentes lenguas. La Biblia está escrita en 3 lenguas diferentes. Está escrito en hebreo, arameo y en griego. Entonces, trasladar todo ese conocimiento al castellano de hoy en día no es tarea fácil. Pero gracias a Dios tenemos buenas versiones de la Biblia, que, como la Reina Valera del 60, que nos da una traducción bastante literal al texto original. No obstante, a la hora de estudiar la Biblia, tenemos que saber diferenciar un texto histórico de un texto doctrinal, por ejemplo. Es decir, no es lo mismo un texto que me dice algo que pasó a un texto que me dice algo que yo tengo que hacer. Son dos cosas diferentes. A veces hay pastores poco preparados que toman un texto fuera de contexto como pretexto. Es decir, toman un texto histórico y lo usan como si fuera un texto doctrinal. Le pongo un ejemplo. En un ejemplo muy sencillo y que todos van a entender. Si yo leo que Judas cogió la cuerda y se ahorcó, ¿quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo? Es evidente que no, ¿verdad? A nadie se le ocurriría decir, no, es que en la Biblia está escrito, es que no dice la Biblia. Y sin embargo, en otras cuestiones sí que lo hacemos. Por ejemplo, si Abraham diezmó
nosotros tenemos que diezmar. Porque está en la Biblia que Abraham diezmó. Sí, también está en la Biblia que Abraham mintió. Tenemos nosotros que mentir. También está escrito que Abraham se acostó con la criada de su mujer. ¿Tenemos nosotros que hacer eso porque Abraham lo hiciera? Evidentemente no. Es decir, una cosa es un texto histórico que me dice algo que sucedió y otra cosa es un texto doctrinal que me dice algo que yo debo hacer. Si yo leo, por ejemplo, Juan capítulo 13, versículo 35, donde Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí sí tenemos un texto doctrinal donde Cristo nos está incentivando a que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Pero si tomamos un texto, pues, del Antiguo Testamento, como un pastor que se le ocurrió decir, cogió Deuteronomio capítulo 24, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Eso se lo dijo Dios a Abraham, hablando de la tierra prometida, de la tierra de Canaán que Dios le iba a dar. Dice, desde el Líbano hasta el Sinaí, desde el Mar Grande hasta el Jordán. Y va un pastor en el siglo XX y ve un hotel a medio construir y dice, todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Y toma posesión de ese lugar y quiere montar un templo, o sea, un local de rehabilitación, un lugar para los toxicómanos. Reúne dinero de empresas que colaboran y tal, termina el hotel. Y cuando inaugura el centro de rehabilitación, a los 3 meses viene la propiedad y se lo quita, beneficiándose de todo el trabajo que ellos hicieron y la inversión enorme que hicieron para terminar el local. ¿Se equivocó Dios? ¿Le falló Dios? No, fallaron ellos al interpretar mal las Sagradas Escrituras. ¿Qué tiene que ver lo que Dios le dijo a Abraham en aquella ocasión con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? ¿Qué podemos aprender de aquello? Bueno, que Dios es el dueño de toda la tierra. Si tenemos necesidad, pidámosle a Dios. Si queremos un local para poner un centro de rehabilitación, hablemos con el Señor. Y Él proveerá. Dios tiene medios para poder hacerlo. Y Él nos proveerá de un local, pero no lo hagamos nosotros apropiándonos de una propiedad que no es nuestra en base a una excusa, es decir, a un texto fuera de contexto como pretexto. Pues lo mismo pasa con todos estos temas que por desconocimiento muchas personas interpretan mal la palabra de Dios y acaban siendo manipulados o manipuladores, una de dos. Por eso la ciencia de la hermenéutica nos enseña cuáles son los principios, las normas a tener en cuenta para hacer una buena interpretación de la palabra de Dios, ¿no? En segundo lugar, algunos se aprovechan no solo de la ignorancia de la Biblia, ¿no? que padece la Iglesia en general hoy en día, sino también de la buena fe de la gente, que ama a Dios y que quiere agradar a Dios. Y hay algunos pastores sin escrúpulos que se aprovechan de esa buena intención de la gente y les enseñan mal para que les den dinero. De modo que hay pastores que se están haciendo ricos a costa de engañar a la gente, de manipularlas, usando mal la palabra de Dios, ¿no? En tercer lugar, hablando del diezmo, deben saber que es parte de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. No existe en toda la Biblia ni un solo texto que relacione el diezmo con la iglesia, ni uno solo. El diezmo, siempre que es mencionado el diezmo, es mencionado en relación al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y esto es considerablemente importante, porque Jesús no enseñó que la iglesia debiera dar diezmo. Pablo no enseñó que la iglesia debiera dar diezmo. Por eso no es lógico exigir a la iglesia lo que Dios no le exige. Y esto es importante. Si das diezmos pretendiendo con eso justificarte delante de Dios, es un error garrafal. Porque si pretendes justificarte cumpliendo la ley, dice Santiago capítulo 2, versículo 10, que el que ofende en un solo punto de la ley se hace culpable de todos. Por eso Pablo dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado.
Romanos capítulo 3 del 21 al 28, ¿no? Ahora, si quieres cumplir la ley de Dios, deben saber que la ley de Dios no son solo los 613 mandamientos que Dios le dio a Israel a través de Moisés, sino que la ley de Dios empieza en el Edén. Y en todos los mandamientos que Dios le den a Noé, a Abraham y a todos los que vivieron hasta el apóstol Juan. Todos esos mandamientos no son 613, son muchos más. Pero repito, por medio de las obras de la ley, nadie se justificará jamás delante de Dios. Y de hecho, doctores quieren tomar algunos textos de la ley y desechar el resto. Pero la Biblia nos dice que la ley es un bloque, no es un supermercado donde yo puedo coger el mandamiento que me gusta y desechar el que no quiero. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En cuarto lugar, es incorrecto que alguien te exija diezmar. Es incorrecto. Sencillamente porque cualquiera que exija diezmo, o una de dos, es ignorante y está, digamos, pecando contra la verdad y contra Dios mismo. O es ignorante o es, conociendo la verdad, está, digamos, abusando de la gente. Y voy a explicar por qué. Varias razones. Primera, para que tú des diezmo, no podrías ser cristiano, tendrías que ser judío. Porque solo los judíos, solo los levitas, solo podían recibir diezmo de los judíos, no de nadie más. Los gentiles no podían diezmar. El dinero de los gentiles era algo que rechazaban los judíos. Para que un judío, o sea, para que un gentil, uno que no es judío, pudiera participar de alguna manera en el culto de adoración a Dios, tenía que hacerse judío primero. Tenía que circuncidarse y tenía que cumplir la ley y comprometerse justamente en todos los ritos y costumbres del pueblo judío. Un levita jamás recibiría un diezmo de un judío. Por tanto, es absurdo que nos pidan, a nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, se nos pidan diezmo. Porque en la Biblia no se admite el diezmo que no sea de un judío. Segundo, para diezmar tienes que ser propietario de tierras o de ganado. Porque solamente esos dos tipos de personas podían dar diezmos. El cantero, el comerciante, el carpintero no diezmaban. El diezmo se le exige a los que tienen tierras y a los que tenían ganado. El fruto de la tierra y de los animales. Dios no admitía otro tipo de diezmos. Y esto está claramente escrito en Levítico capítulo 27, del 30 al 32. El argumento de que en aquella época no existía dinero es falso, porque Génesis capítulo 17 ya habla de dinero. Por tanto, cuando un pastor dice no, porque no se hablaba de tierra y de ganado porque en aquella época no había dinero. No, mire, Génesis capítulo 17, del 12 al 13, ya está hablando de dinero. Por tanto, el dinero sí existía, ¿ok? Pero el diezmo no consistía en dinero. El diezmo consistía en alimentos. Alimentos frutos de la tierra o alimentos frutos del ganado. Tercero, para que una persona te exija diezmos, no puede ser un pastor, un sacerdote, un rabino. Para que alguien te exija diezmo, tiene que ser levita, es decir, descendiente de la tribu de Leví. Algunos pastores, en su manipulación, dicen, no, es que nosotros somos los levitas actuales. Pero levita no es una referencia al ministerio. Levita es una referencia a la descendencia. ¿Ok? Nosotros somos los pastores de la iglesia, los sacerdotes, como quieran llamarle. Sacerdotes en el cristianismo somos todos los cristianos, no solamente los pastores. Pero nosotros como pastores tenemos que enseñar la verdad. Y la verdad es que yo como pastor no puedo recibir diezmo, porque Número capítulo 18, versículo 24, dice, a los levitas he dado el diezmo por heredad. A los levitas. Y yo no defiendo de la tribu de Leví. Si no defiendo de la tribu de Leví, por muy pastor que yo sea, no puedo recibir diezmos. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún rabino está autorizado a recibir diezmos, si no es descendiente de la tribu de Leví. Y si un pastor dice, yo soy judío
y yo desciendo de la tribu de Leví. Muy bien, usted no puede recibir diezmos porque está poniendo a la iglesia bajo la ley del antiguo pacto. Lo está sacando de la gracia. Si usted pone a la iglesia bajo el antiguo pacto, por demás murió Cristo. Cristo murió porque el antiguo pacto, el de la ley, nadie lo puede cumplir. La ley de Dios no está para salvar a nadie. La ley era para condenar a todo el mundo, para que todos quedásemos bajo condenación y entendiésemos la necesidad de Cristo. Solo Cristo, la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Por tanto, ni aún así tienen autoridad para pedir diezmos. El diezmo, cuarta razón, el diezmo se recogía una vez al año. Y el diezmo era para celebrar una macro fiesta de adoración a Dios. Hay un texto muy interesante en Deuteronomio capítulo 12, del 17 al 18, donde Dios explica que el diezmo era para que el pueblo lo comiera, no era para almacenarlo. El diezmo de cada año era para que el pueblo lo disfrutara en una fiesta de adoración a Dios en el lugar en el que Dios cada año señalaba. Dios señalaba un día una ciudad, otro año una ciudad diferente. Y Israel se reunía y todo el grano y todo el ganado se comía en una fiesta y se celebraba una fiesta de adoración a Dios. Para eso era el diezmo anual. Además de ese diezmo anual, había un diezmo cada 3 años. Y ese diezmo era solo para los huérfanos, las viudas y los levitas. Ese es el diezmo que se almacenaba, pero se recogía una vez cada 10 años, perdón, cada 3 años. No conozco ningún pastor que te diga, mira, este año no vamos a recoger diezmo. Hasta dentro de 2 años no nos toca recoger diezmo otra vez. No conozco ningún pastor que haga eso. Te lo exigen siempre y a ser posible todos los días. Además, cada 6 años el diezmo anual tampoco se recogía, porque se dejaba descansar la tierra y el ganado. Entonces, ese diezmo, ese año, cada 7 años, no se recogían diezmo. No había fiesta igual. Por tanto, nadie daba diezmo. ¿Conocen algún pastor que diga, mire, este es el 7º año que tenemos la iglesia, este año no tienen que diezmar? Yo no conozco a ninguno. Pero estos textos están ahí, Levítico capítulo 25, del 3 al 7. Esta es la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, a la luz de las cuales surge en el corazón de muchos pastores, y a mí me han escrito cartas kilométricas a veces pidiéndome razón de por qué enseño lo que enseño. Y algunos me dicen, usted está destruyendo la obra de Dios. Si con diezmos, primicias, pactos y promesas no alcanzamos a llegar a final de mes, si quitamos los diezmos, ¿de qué vamos a vivir los pastores? ¿Cómo vamos a pagar los locales? Yo siempre les respondo lo mismo. Miren, si usted se sube al púlpito a decirle a la gente que el justo por la fe vivirá, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no le da ejemplo viviendo por fe? ¿Por qué no eres capaz de enseñar la verdad y esperar que realmente Dios te provea? Nosotros solo recogemos una ofrenda el domingo por la mañana en el culto de adoración a Dios. Una sola ofrenda. Jamás recogemos ofrendas especiales para nada. Ni para misiones, ni para protemplo, ni para el predicador que viene, para nada. Una sola ofrenda el domingo por la mañana. No exigimos primicia, ni promesas, ni pacto, ni siembra, ni ninguna otra cosa. Todo eso son falsas doctrinas inventadas por los pastores para sacarle el dinero a la gente. Y es importante que la iglesia lea las escrituras, porque todo está ahí en la palabra de Dios, ¿no? Así que si vamos a la Biblia, nosotros vamos a descubrir cómo financió Cristo su propio ministerio. Y nosotros vamos a Lucas capítulo 8 y en los 3 primeros versículos se nos dice que Cristo se sostuvo por la ofrenda de las mujeres que le seguían. Es decir, había unas mujeres que habían sido sanadas o liberadas por el Señor Jesús y ofrendaban para que Cristo pudiera seguir con su ministerio.
Cristo jamás recibió diezmos, porque no podía recibirlo. Aún siendo Dios, él había establecido que solo los levitas podían recibirlo. Y Jesús no era de la descendencia de Leví. Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Por eso no vemos a Cristo recibiendo diezmos. Más adelante nosotros nos encontramos con el apóstol Pablo, que es quien desarrolla toda la teología de la fe cristiana, y jamás habló de diezmos. El apóstol Pablo jamás exigió diezmos. Sin embargo, él sí enseña que el obrero es digno de su salario, que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio, pero con ofrendas voluntarias. Y es lo que él enseña. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, dice, cada primer día de la semana, según hayáis prosperado, poned aparte. Es decir, él no habla de cantidad, no habla de diezmo, no habla de nada de eso. Habla de ofrendas voluntarias. Muchos creyentes ahora, por el abuso de algunos pastores, están reaccionando no ya contra el diezmo, sino contra ofrendas y contra todo sostenimiento de la obra de Dios. Y tan malo es un extremo como lo es el otro, porque la palabra de Dios nos muestra que si bien es cierto que Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo no recibió salario de la iglesia de Corinto, porque allí había problemas, y además estaban poniendo en duda su propio ministerio, Pablo, por amor a los hermanos, dijo que no quería que la iglesia de Corinto lo sostuviera, sino que él allí predicó el evangelio gratuitamente. Pero el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9, reconoce que recibía salario de otras congregaciones. Es decir, recibía ofrendas a través de las cuales él se pudo sustentar. Y si ustedes van a Filipenses capítulo 4, del 10 al 20, ahí van a ver que el apóstol Pablo da gracias a los hermanos de Filipo porque habían retomado su compromiso con él. Todo esto está ahí en la palabra. Por tanto, el tema es muy interesante. Y yo les animo a que si quieren puedan meterse en nuestra página web www.iglesia-medioberea.com y descarguen el manual de mayordomía. Ahí hay varios manuales. Descarguen el manual de mayordomía, que es un estudio completo sobre el tema del diezmo, sobre cómo se debe sostener la iglesia. Y no es precisamente por medio del diezmo, sino por medio de ofrendas voluntarias. Uno de los mandamientos que el Señor Jesús dio fue que escudriñásemos las Escrituras. Y es lo que nosotros queremos hacer. Incentivar la investigación de la palabra de Dios. Que los creyentes lean la Escritura. Espero que les haya podido ayudar estas notas. Y si tienen alguna duda, pues por favor, con toda libertad, yo estoy aquí para responderla en base a la palabra de Dios. Como decía, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Adelante, con toda libertad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues mire, yo, hace ya unos años, mi suegra le mandaba de la iglesia un sobrecito y y pues allí tenía que poner dinero. No, la verdad, yo recuerdo que le decían que es de cierta cantidad para arriba. Entonces ya ella, luego le decía a sus hijos, y mi esposo le decía, hay que llevar el diezmo porque ya si llega la fecha de que hay que entregarlo. Pero yo la verdad no sabía tanto qué cosa era el diezmo. Y entonces vi que metió billetes allí en el sobre. Y pues eso se lo entregaron al sacerdote que iba ahí al pueblo. Y pues yo la verdad me quedé de o sea, es una cooperación, pero era una cooperación Casi obligatoria. ahorita que está usted diciendo que usted tenía ganado y tierra, pues sí, ellos tenían las dos cosas, tenían ganado y tenían tierra. Pero lo que me llama la atención es que yo estuve con una señora que era muy humilde
y también le llegaba el sobrecito. Claro, ella echaba monedas, billetes, pero pues el rollo no era de que tuviera ganado, eran tierras. La señora no tenía ni ganado ni tierras, y ella echaba monedas al sobre. La verdad ya no sé si en ese lugar pues sigan haciendo eso, ¿no? Pero me imagino que sí. Es que fíjate que incluso tu suegra, teniendo ganado y teniendo tierras, tampoco estaba obligada a dar diezmos. Claro, porque el sacerdote, estoy seguro que no descendía de la tribu de Leví. Y si hubiera descendido de la tribu de Leví, estoy seguro que no debía recibir diezmos porque estaba poniendo a tu suegra bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Le estaba sacando de la gracia. Entonces, si Cristo vino a ocupar nuestro lugar porque nosotros no podíamos cumplir las expectativas de Dios, claro, al sacarnos de la gracia y meternos en la ley, nos obliga a cumplir toda la ley. Si no, morimos en condenación. O sea, que le estaba haciendo un flaco favor a tu suegra y además pues le estaba recibiendo diezmos que no estaba autorizado para recibir. Pues yo creo que, como dice usted, desconocemos tanto lo que es la palabra de Dios que pensamos que lo que estamos haciendo es en honor a Dios, ¿no? Claro. Porque yo pienso que mi suegra fue una persona muy buena y siento que ella lo hacía como para quedar bien con Dios. Yo Claro. creía, ¿no? Claro. Entonces, el desconocimiento hace que uno haga esas cosas. Y esa es la clave. Es decir, el desconocimiento de la palabra nos hace reos de gente que se aprovecha. Sí. De ahí la necesidad de que conozcamos las Sagradas Escrituras para que nadie nos pueda engañar, para que nadie nos pueda manipular. La buena intención, la buena fe de la gente está bien, pero no basta con tener buena intención. Hay que tener además conocimiento. Es decir, hoy cualquiera tiene una Biblia en casa, pero muy pocos dedican tiempo a leerla. Y es una lástima, porque esto es palabra de Dios. Y es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Es decir, cuando andamos a la luz de las Escrituras, es como si se encendiera una luz y viésemos y ya no tropezamos. Pero cuando andamos en oscuridad, nos damos golpes por todos lados y no sabemos por dónde nos vienen. Leamos las Escrituras. Esto es lo que nosotros deseamos. Incentivar a la gente para que realmente, y especialmente a los creyentes, para que realmente conozcan la palabra de Dios. Porque conociendo la palabra de Dios es que podemos ser verdaderos discípulos de Cristo. Recuerden Juan 8, 31, 32. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si no permanecemos en las palabras de Jesús, ¿cómo seremos sus discípulos? Si ni siquiera las conocemos, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Cristo si ni siquiera lo conocemos? Es que se dice que la Biblia es el libro de lo menos leído. Así es. ¿Ok? Ya te nos van a hacer claros a mí. Claro. ¿Quién? Sí es. Y Sí es. Es decir, entender. claro, imagínese que tu padre te deja una cuenta bancaria con una enorme suma de dinero y tú dices, bueno, qué bueno, ¿no? Soy millonaria, tengo mucho dinero, pero necesitas comer y vas y comes mal porque no tienes para comer y quieres vestir, pero viste con trapitos porque no tienes para comprarte un vestido, siendo multimillonaria, teniendo una cuenta en el banco llena, pero si no la abres, si no la usas, aquí no hay tesoro, no hay fortuna más grande que conocer la palabra de Dios, créanme. Todo lo terrenal se va a quedar aquí, pero la palabra de Dios nos abre las puertas del reino de los cielos. ¿Qué fortuna mejor que esa? El Señor Jesús dijo, ¿de qué valdrá al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Entonces, abramos la Biblia. No es necesario que nos convirtamos en pastores o en sacerdotes o en rabinos. Basta con que leamos todos los días un trocito de la palabra de Dios. Tomemos los evangelios, vayamos conociendo quién era Jesús,
¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Cómo quería él que yo viviera? Y entonces vamos avanzando en el conocimiento de la verdad. Y cuando alguien nos dice algo que no encaja con lo que Cristo dice, dice, un momentito, yo no acepto eso porque Dios dice otra cosa. Cuando hay diferencia entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios, hay que creer a Dios. Entonces yo les animo de verdad a que escudriñen las escrituras, a que conozcan la verdad, porque no es un asunto baladí, no es un asunto sin importancia. Conocerla o no puede determinar nuestro destino eterno. Nosotros que vamos a vivir aquí 60, 70, 80 años en lo sumo, y después vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a ser juzgados. Y dependiendo de cuál haya sido nuestra actitud para con Dios, así será nuestro destino eterno. Disfrutaremos de la gloria de Dios o, o no. Entonces, realmente nosotros tenemos la oportunidad de conocer la verdad simplemente leyendo la palabra de Dios. Léanla, ¿sí? Son dos preguntas. La primera, ¿por qué hay personas que dicen que aunque leen la Biblia no entienden nada? Ah, quizás porque no tienen el hábito de la lectura, quizás porque empiecen por el Antiguo Testamento y se meten ahí en la genealogía y fulano, ejemplo, Amengá, tal. Para poder entender eso hay que conocer primero el Nuevo Testamento. Yo aconsejo a alguien que no tiene cultura bíblica, si quiere aprender la palabra de Dios, que comience por los evangelios y de ahí que lea todo el Nuevo Testamento. Cuando haya leído el Nuevo Testamento, entonces podrá entender el Antiguo. Entonces hay un cierto orden en eso. Pero además es que para eso estamos los pastores, para explicar la palabra de Dios, para enseñar. Dios constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a la iglesia, dice, a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. El problema es que hay que escoger un pastor que de verdad conozca la Biblia, porque también hay pastores que no la conocen. Entonces, asegurémonos de que el pastor que nos está enseñando es un verdadero siervo de Dios, que no predica por ganancias deshonestas, sino que predica la verdad. Un pastor que sirve a Dios, no un pastor que se sirve de Dios. ¿Ok? Y bueno, si tienes alguna duda, habla con el pastor. Yo recibo todos los días decenas y decenas de consultas de diferentes partes del mundo. Personas que están leyendo y no entienden un texto y me preguntan, ¿qué significa este pasaje? ¿Usted me lo puede explicar? Y yo, sin problema ninguno, le explico lo que el pasaje enseña. Entonces, si la gente tiene duda, que tome nota, métanse en nuestra página web o escriban al correo de la iglesia info@iglesia-medioberea.com. Ustedes, cualquier duda, cualquier consulta, créanme que yo me tomo la molestia de responder siempre a todo el mundo, siempre. Y recibo muchísimos correos todos los días. Muchas gracias, pastor. Alguna vez leí, yo no sé, el compromiso político o social, en Alemania el gobierno federal tiene un subsidio para la Iglesia Católica de muchos millones de euros. Entonces, o sea, ¿cómo eso no es un riesgo? No sé cómo se pueda manejar eso o qué compromiso tiene el gobierno con la Iglesia Católica. También en España hay un acuerdo bilateral entre el gobierno y el Estado que viene desde la edad de la dictadura, desde el franquismo, y se mantiene. Un acuerdo mediante el cual España, como gobierno, paga miles de millones a la Santa Sede. Creo que eso es algo que no debiera ser así, especialmente en España, que es un país apolítico. Perdón, ¿cómo se dice? Confesional. Es decir, que no tiene una religión oficial, sino que hay libertad religiosa. Por tanto, yo creo en la separación del Estado y de la Iglesia. Una cosa es la fe, otra cosa es la política. Creo que ambas cosas no se deben mezclar. Son dos ámbitos diferentes que hay que mantener bien separados. Porque cuando una iglesia recibe dinero del Estado, uno de los dos, una de las dos partes se subyuga a la otra. Creo que eso no debe ser así. La iglesia debe ser sostenida por los mismos creyentes. Los creyentes que voluntariamente ofrenden.
No que se le ponga una cuota, no que se le ponga un diezmo, no que se le diga lo que tienen que dar, sino que voluntariamente lo que ellos quieran aportar. Y de eso debe sostenerse cada iglesia, la iglesia católica como la iglesia evangélica, como cualquier otra congregación. De nada. Ajá. Bueno, por lo menos debe saber que está en una congregación donde no le están enseñando la verdad. ¿Ok? Si estás en una congregación donde te exigen el diezmo, debes saber que o tu pastor es ignorante o tu pastor es un sinvergüenza. Así que toma este vídeo, por ejemplo, dáselo a tu pastor y a ver qué te responden. Si se mantiene en sus 13 de que tienes que darle el diezmo, ya sabe que conociendo la verdad te está engañando. Es un mal pastor, aléjate de él. Si conociendo la verdad cambia y afecta la palabra de Dios, entonces sabe que es un buen siervo de Dios. Sigue ahí. ¿Ok? Y hablan mucho de eso. Sí, Malaquías 3:10 es un texto que muchísimos pastores usan para condicionar a la iglesia, para manipular a la iglesia. Malditos sois con maldición vosotros porque me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Traed los diezmos al alfolí. Malaquías es un libro que solo tiene 4 capítulos. Se lee en 10 minutos. Y si la gente lo leyera, se daría cuenta de que lo que Dios está exhortando a través del profeta Malaquías no es al pueblo, es a los sacerdotes, que eran ladrones, que eran adúlteros, que robaban de los diezmos, que fornicaban con las mujeres, que menospreciaban el ministerio. Por favor, lea Malaquías. Son 4 capítulos, 10 minutos y lo leen completo. No se dejen engañar. La próxima vez que un pastor le diga que te maldiga, cítale Romanos capítulo 12, versículo 14. Ahí dice el apóstol Pablo, bendecid y no maldigáis. Si un pastor te maldice porque no estás dando el diezmo, dígale, usted está fuera de la voluntad de Dios, porque está haciendo justamente lo contrario a lo que Dios dice que debe hacer. Muy bien, ¿más preguntas? De que Jesús es quien dice, me están robando. No, En Malaquías. en Malaquías. Es Dios a través del profeta Malaquías. Se lo está diciendo el pueblo de Israel. Pero cuando leemos ese libro, o sea, cogemos Malaquías, que es un libro, como digo, muy cortito, es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, ya desde el capítulo 1, en el versículo 6, dice, hijo de hombre, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Es decir, ustedes saben que Dios había instituido ciertas ofrendas en el pueblo judío. Tenían que llevar ciertos panes, tenían que llevar ciertos animales para ser sacrificados en honor a Dios. Pues Dios había dado instrucciones de que los corderos que fueran sacrificados tenían que ser de 1 año sin defecto. ¿Qué hacían los sacerdotes en el tiempo de Malaquías? Cogían esos animales y se los llevaban ellos para comer ellos. Y sacrificaban el cojo, el tuerto, el animal que no podía representar a Cristo. ¿Ok? Entonces ellos hacían negocio con, con las ofrendas que el pueblo traía. Y Dios les llama la atención. Y si nosotros vamos leyendo el libro de Malaquía, que digo, son 4 capítulos nada más, fíjense, son 2 paginitas, miren, 2 paginitas. Leyéndolo nos damos cuenta de que lo que Dios está reprendiendo no es al pueblo de Israel, está reprendiendo a los sacerdotes por su mala conducta. ¿Okay? Así que Dios no maldice al pueblo, maldice a los sacerdotes que no hacen bien su trabajo. Así que si un pastor te maldice con Malaquías, dígale, pastor, usted mismo se está poniendo bajo maldición. ¿Ok? Porque la Malaquía
está hablando contra los pastores de Israel, no está hablando contra la iglesia. Y una pregunta más, ¿por qué, bueno, en otras épocas mías, que decías que si querías guardar una ofrenda en el templo que le decía que era pentecostal, y alguien, no, nosotros llamábamos despensa, y ellos decían que la gente que fuera de escasos recursos, porque americana lo podían tomar. ¿Es válido en vez de dar dinero, dar despensa? A ver, nosotros, por ejemplo, en Fuerteventura, tenemos una asociación asistencial con la cual ayudamos a familias necesitadas. Nosotros damos alimento, nosotros tenemos un ropero social donde la gente que necesita ropa va allí y la toma. No tiene que pagar nada, ni por los alimentos, ni por la ropa, ni por los talleres que hacemos, talleres en los que le enseñamos cómo buscar trabajo o cómo valerse por sí mismos en diferentes áreas. Nosotros hacemos esa labor porque cuando leemos el Evangelio, en Mateo capítulo 25, del 31 al 46, Cristo dijo, dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento, al que viste al desnudo, visita al enfermo, etc. Y la palabra de Dios dice claramente que si la iglesia o el creyente que no haga eso, no está haciendo la voluntad de Dios, irá al castigo eterno. O sea que Dios nos exige que no solamente cuidemos de nosotros mismos, sino que cuidemos también de nuestros semejantes. Y esto es algo que la iglesia debe hacer, pero debe hacerlo sin presionar a la gente para sacarle el dinero, sino que debe hacerlo con las ofrendas voluntarias que reciba. ¿Okay? O como nosotros lo hacemos. Nosotros recibimos ofrendas voluntarias de la gente que va allí y nos dice, miren, esto para la gente pobre. Y nos traen alimentos, nos traen ropa, nos traen cosas, juguetes para los niños, etcétera. Perfecto, lo recibimos. Pero además de eso, nosotros nos pusimos en contacto con el Banco de Alimentos en España y el Banco de Alimentos nos manda alimentos para repartirlo. Nos pusimos en contacto con la Unión Europea y la Unión Europea tiene un departamento de ayuda social y entonces nos manda alimentos para repartirlo. Es decir, no solamente de nuestros propios recursos, sino que procuramos. Tenemos convenios bilaterales con varias empresas de alimentación que cuando los alimentos están para 3 o 4 días para caducar, nos lo traen y nosotros lo repartimos ese mismo día. Y hay muchas familias que viven de lo que nosotros le damos. Pero creo que el cristiano tiene que ser alguien comprometido no solamente con su propia fe o con su propio estatus, sino también con el prójimo. Entonces tenemos que preocuparnos. El apóstol Pablo decía, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero haced bien a todos. Nosotros, muchos de nuestros beneficiarios no son cristianos. Allí en Fuerteventura es una pequeña metrópoli, allí hay gente de todo el mundo, gente que viene buscando trabajo. Tenemos muchos musulmanes, por ejemplo, y la mayoría de nuestros beneficiarios no son cristianos, pero todos reciben alimentos, todos reciben ropa, todos reciben la ayuda que necesitan. ¿Ok? No hacemos como algunas iglesias que te dicen, yo te doy alimentos si vienes al culto, o te doy ropa si tú te comprometes en hacerte cristiano. Para mí eso es un chantaje. Jesús nos dijo, si alguien tiene hambre, dale de comer si es cristiano. No, dijo, al que tiene hambre, dale de comer. ¿Ok? Entonces, si yo vengo con las Marías, Claro. y preguntamos, y vamos, ¿no? Y recurres de sus objetivos. Y guste, ¿verdad? Entonces yo pego la cajita de galletas Marías, se la pongo allí, es bien recibido. Claro, evidentemente, evidentemente. Porque eso puede ayudar a una familia que tiene niños y que necesita esa galleta, ¿no? Claro. Bueno. La palabra, el origen de la palabra diezmo. Ajá. El diezmo era una práctica que ya se realizaba mucho antes de que Dios lo instituyera a través de Moisés al pueblo de Israel. La mayoría de los pueblos paganos de aquella época practicaban el diezmo. El diezmo era el impuesto habitual de aquella época. Con ese impuesto se pagaba al gobierno y se pagaba también el culto. ¿Ok? Entonces, por eso, una de las cosas a tener en cuenta, yo no sé aquí en México, pero por ejemplo en España pagamos un 35% de impuestos.
sea, tú estás trabajando y te descuentan, o de tu nómina te descuentan IRPF, Seguridad Social, etcétera, etcétera. Si a mí ya me están descontando un 35% de impuestos, dar un 10% más, fíjese, estoy dando un 45%, no estoy dando un diezmo, ¿ok? Porque en el pueblo de Israel el diezmo servía para sustentar al gobierno y al clero, porque en el pueblo de Israel el gobierno era el clero y el clero era el gobierno. Israel estaba gobernado por el sumo sacerdote y el Sanedrín, es decir, compuesto por 70 ancianos, que no significa que fueran viejos, sino ancianos significa personas de sabiduría. Entonces, ese era el gobierno de Israel, ese era el gobierno de la nación, pero eran también sacerdotes. Por tanto, ese diezmo servía para sustentar el gobierno y para sustentar el clero. Actualmente, el pastor que te pide diezmo te lo pide para él, no para el gobierno. Es más, la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los países, valga la redundancia, están exentas de pagar impuestos. Entonces, muchas veces el pastor se lo queda todo. Creo que eso es incorrecto. En nuestro caso, el pastor no tiene nunca relación con el dinero. Es decir, yo no sé lo que se recoge de ofrenda. Yo no sé lo que hay en la cuenta bancaria. Es decir, generalmente el pastor no tiene contacto con el dinero. Si quiere ser íntegro, si quiere mantenerse honesto, porque hay pastores que cogen la ofrenda una vez que, o el diezmo, una vez que se ha recogido, se lo meten en el bolsillo y hasta la semana que viene. Y nadie sabe cuánto se ha recogido, a dónde va ese dinero, etcétera, etcétera. No, nosotros damos cuenta de todo lo que se hace con el dinero que se recoge. Damos un informe anual donde la iglesia sabe que se ha recogido un tanto y se ha gastado en local, en templo, en luz, en lo que sea. Y hay un informe donde eso está ahí, todo el mundo lo puede ver. Yo tengo una amiga, es cristiana, ella va a una iglesia cristiana, dice, y y ahora veo que ya no va, porque ya tiene más tiempo de salir con nosotras, un grupo de amigas, ¿no? Y le digo, oye, ya casi no vas a la iglesia, dice, no, mamita, ya no voy, y le digo, ¿por qué ya no vas? Dice, es que sabes que como me endeudé, ya no me da para dar mi diezmo. Digo, pero ¿cuánto daba? Creo que el 10% de lo que ganaba ella. Y apenas hace unos días me comentó que se tuvo que salir de la iglesia porque no le daba su salario para diezmo. Y digo, ¿cómo? Yo obligaba, dije, sí, yo tenía que dar el diezmo. Porque le comenté de que iba a venir aquí, lamentablemente no asistí, pero ella me explicó cómo lo manejan aquí en la. Es una iglesia cristiana. No sé si Pero, todas así. la mayoría de las iglesias son así. Y es una verdadera lástima que las personas que quieren acercarse a Dios tengan ese impedimento, que le exijan el 10% para poder sentirse a gusto en la iglesia. Hay pastores que incluso publican lo que cada uno da. Me parece demencial. Hay pastores que te exigen la nómina, es decir, el documento donde se ve lo que ganas para saber si estás dando o no el diezmo. Sí, me parece absurdo, me parece demencial. Pero el diezmo, ¿qué significa eso? El 10% ¿ok? El diezmo ha sido, es y seguirá siendo, hasta que la iglesia entienda la escritura, seguirá siendo un impedimento para que las personas se acerquen a Dios. Hay personas a las que le hemos hablado del Señor y dicen, no, yo no voy a la iglesia porque me van a pedir el dinero. No, mire, en nuestra iglesia no te vamos a pedir nada. Venga, acércate a Dios, ten una experiencia personal con Dios. Dios tratará con tu vida. Nosotros no te vamos a exigir el 10% de tu salario, ni primicias, ni siembra, ni pactos, ni ningún otro tipo de ofrenda, ¿no? O compromisos económicos. La gente debe entender la verdad y para eso debe conocer la escritura. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Por qué hay personas que a pesar de que escuchan, por ejemplo,
Usted tiene otro video subido que habla sobre este mismo tema. Lo escuchan, lo entienden y asienten con la cabeza diciendo que sí, que está bien, que ellos lo han comprendido. Pero aún así siguen llevando sus diezmos y siguen yendo a las iglesias, donde siguen el diezmo y cumpliendo con esas iglesias. ¿Por qué la gente se cierra tanto? En muchos casos, porque los pastores les intimidan y les hacen creer que si no lo dan, están desobedeciendo a Dios y van a caer bajo la maldición de Dios. Y les citan textos como el de Malaquías, sacados de contexto donde no tiene nada que ver con lo que realmente la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? Por tanto, no se dejen manipular, no se dejen engañar. Es decir, lean las escrituras. Ahí está la clave. El conocimiento de la palabra te hará libre para tomar las decisiones correctas. Ok. No hay que- Pues muy bien. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí por hoy. De verdad quiero agradecer a todos, pues, el que hayáis podido estar aquí con nosotros. Espero que estas preguntas y respuestas os hayan servido. Y bueno, gracias por vuestra atención. Gracias a la Iglesia Cristiana Berea de México por la invitación. Como decía antes, pues en nuestra web tienen un estudio completo sobre este tema que pueden descargarlo gratuitamente como todos nuestros materiales. Todos nuestros materiales son gratuitos, los puede descargar. Nuestros libros son gratuitos, nuestros discipulados son gratuitos y los pueden descargar en formato PDF porque está escrito que de gracia recibimos y de gracia debemos darnos. Así que muchas gracias a todos. Buenas tardes. Dios les bendiga. Ya. Ok.